Bueno, entonces Job 5 dice, el hombre nace para la aflicción, como las chispas se levantan por el viento. La enfermedad recorre el mundo, no perdona a ninguna familia, sea rica o pobre. O sea, todos somos propensos a caer enfermos, así como este pastor que murió de tifoidea, que fue el que escribió esto, ¿verdad? Él habló sobre eso, ¿verdad? A veces les toca a jóvenes, a veces ancianos, y ya hacemos, ¿verdad? Hebreos 13 dice, acordado de los presos como estuvieran presos con ellos y de los maltratados. Entonces, para adentrarnos al punto que nos vamos, vemos, por ejemplo, el pasaje que estábamos leyendo, la muerte de Lázaro. Dice, ¿cuál es el caso? El caso es la persona. Lázaro iba a morir. Esa era la situación, ¿verdad? Sin más preámbulo, ¿verdad? Evidentemente Lázaro era un hijo de Dios, dice, ¿verdad? Y aún así Lázaro estaba enfermo, como muchos casos en la Biblia que vemos, ¿verdad? No dice la Biblia, no habla acerca de cómo él llegó al estado de gracia. Y tampoco se menciona antes de esto. Solamente lo que vemos acá es que podemos conjeturar, ¿verdad? Podemos tener una idea de que seguramente María fue la primera en la familia que conoció al Señor. Y después quizá fue Marta, que dejó su mucho afán, ¿verdad?, para poder sentarse a los pies de Jesús. Y seguramente ellas dos, le persuadieron a Lázaro para que viniera también a Cristo, ¿verdad? Ellos lo que sabemos era que pertenecían a una familia piadosa, y ahí vemos, ¿verdad?, que toda la familia toda la casa era de hijos de Dios, una familia dichosa, ¿verdad? Pero ahí entró la enfermedad, Lázaro se enfermó. Y después vemos otra cosa que dice que Jesús lo amaba. Entonces, no debemos juzgar por causa de la aflicción. En el libro de Job nosotros encontramos 3 amigos suyos que se fueron a visitarle. Y esos 3 amigos suyos, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, yo lo que le trataban era de persuadirle a Job, ¿verdad?, de que deje de ser un hipócrita, ¿verdad?, porque él estaba afligido. Dios era el que le estaba afligiendo. Eso es lo que le estaba diciendo prácticamente. El Job es larguísimo, pero sintetizando lo que le estaban diciendo sus amigos era, che, Dios fue el que te puso en esta situación. ¿Por qué vos? Entonces, Lázaro estaba enfermo. También vemos, ¿verdad?, la parábola de Lázaro, el mendigo. Él dice que estaba lleno de llagas su cuerpo. Ezequías se enfermó también hasta que se murió. Y todos ellos eran amados de Cristo. Entonces no debemos juzgar la aflicción, ¿verdad?, como una justicia directa, ¿verdad? Los hijos de Dios no deben dudar de su amor cuando Él los aflige. Cristo lo amó a Lázaro, y sin embargo lo afligió duramente. Así como un doctor, ¿verdad?, un cirujano, cuando vos tenés un quiste o algo, ¿verdad?, te tiene que cortar con la navaja, con el bisturí, ¿verdad?, hasta el fondo, y duele. Hace poquito, viajamos en San Juan, misión, vinimos y traje un pique en mi dedo, ha caído del pique, ¿verdad? Y bueno, yo dije, voy a sacar después 3 días, pero mi hermana no podía, y 3 días y se armó así, ¿verdad? En 3 días grandote fue, y cuando me sacó, y es así, ¿verdad? O sea, el dolor, ¿verdad? Cuando se te quita algo del cuerpo, porque es el cuerpo, así como el oro también, ¿verdad?, se derrite en el fuego, y el orfebre lo vigila atentamente. Entonces Dios es así. Entonces vemos eso, vemos el caso. Lázaro, un hombre que tenía 2 hermanas, y el lugar era Betania. En el versículo 1 dice, de Betania, un hombre enfermo llamado Lázaro de Betania. Y dice,
la aldea de María y de Marta su hermana, dice. Imaginen cómo Juan es el que está escribiendo acá a través del Espíritu, ¿verdad? Pero no, nosotros nos basamos, siempre nosotros cuando hablamos de un lugar, usamos referencias, especialmente acá en Pilar, cerca de la casa de fulano, ¿verdad? Ese es siempre la referencia, ¿verdad? Te vas a ir acá, vas a irte hasta agarrar la ruta y vas a girar y te vas a... Entonces acá dice, la aldea de María y de Marta su hermana. Cuando seguramente Jesús, ¿verdad? Cuando se iba a visitarle a Lázaro, porque él siempre se iba a Betania, no quedaba lejos de Jerusalén. Se iba, seguramente él veía una humilde casa, su ventana, y ya se regocijaba y hablaban. ¿Cuántas veces habrá hablado con Lázaro, ¿verdad? Debajo de las higueras que habían mucho en esa época. Pero sobre este punto en específico, la aldea de María y de Marta su hermana, nosotros, por ejemplo, yo me imaginé acá cuando hablaba sobre los mapas que antes veían los que viajaban antes, habían mapas antiguos. Y yo me imaginé Pilar. En mi trabajo pues yo veo mucho el mapa, trabajo mucho con mapas. Y directo ahí asocié y dije yo, bueno, Lidio, por ejemplo, Lidio, Cintia y su hijo, ellos viven en San Vicente. ¿Y cuánto ilustra hay en San Vicente? Que podemos decir, ahí cerca de la casa de fulano, ¿verdad? Pero acá, en la Biblia nosotros vemos, ¿verdad? La aldea de María y de Marta su hermana. O sea que no es allá cerca de la casa de... Vamos a decir, no, mi líder, allá. No, Dios dice allá, cerca de la casa de Lidio. Así, o sea, lo mismo el pastor, bueno, en su casa allá sobre Paulino Antola. Dice, no, es la casa cerca de la casa de mi hijo Guillermo y su familia allá. Lucas, vecino mío, ¿verdad? Ahí el barrio de Octubre, ¿verdad? Pero decir, no, cerca de la casa de Lucas. Esa es la forma en que Dios ve. Y es Juan escribiendo a través del Espíritu. No dice ahí Betania, una aldea cerca de Jerusalén. No, dice la aldea de María y de Marta, su hermana. Es como si hubiese que era de ellos. O sea, y ahí hay versículos, Isaías 49. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Un esposo que ama el lugar donde mora su esposa. Así Cristo dice muchas veces. Allí habitan aquellos por quienes morí. O sea, si vos abrís Google Maps, a nivel espiritual, obviamente yo creo que no va a existir eso, ¿verdad? Pero si nosotros ponemos en Google Maps, hacemos un mapeo, ¿verdad? Pone ahí, acá vive Lidio, acá vive el pastor, acá vivo yo, Diego, acá vive Luca, acá vive Nieve. O vas a ver ahí puntos, ¿verdad? Son lugares en donde viven esas personas. O ves la hermana Lidia, vive allá en barrio San Antonio. Y entonces vos ves en el mapa ahí, tipo, no vas a decir cerca del hospital, la casa de Lidia, no. O sea, si vos querés saber, por ejemplo, de esta forma, la aldea de María y de Marta, su hermana, vos decís, el hospital, cerca de la casa de Lidia, va a decir, acá. Así va a decir, no va a decir de otra forma. Bueno, entonces vemos nosotros estos puntos. La situación, Lázaro enfermo, se estaba por morir, el lugar que era Betania. ¿Y cuál era el mensaje? El mensaje dice, ellas le enviaron a decirle, estas dos hermanas le enviaron a Jesucristo y le dice, ellos le dijeron, María seguramente se recordó ahí, tipo, una sola cosa era necesaria, le había dicho a Marta, por su hermana María. Ellos seguramente se acordaban de todo esto, y sabían que Jesús les amaba. Entonces le enviaron para
para decirle. Eso es lo que dice el Salmo 50. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces le enviaron un mensaje. Le dijeron en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Si era un mundano el que le enviaba a Cristo, ahora le iba a decir, el que te ama está enfermo. Acá hay uno de tus seguidores, Jesús, y está sufriendo. Te necesita. Y vos, como hay un meme, dice, el boyero ni bollo por su bollo, ¿verdad? Jesucristo no hubo una reacción. Nosotros pues, como humanos reaccionamos de forma, por nuestros sentimientos. De repente vos, Lidia, te dice, vos sabés que tu hijo está enfermo y no hay vos está en tu trabajo, vos vas a tirar todo y te vas a ir corriendo, ¿verdad? Esa es la forma que nosotros reaccionamos como hombres que somos, ¿verdad? Como seres humanos en sí, ¿verdad? Pero Cristo era Dios, sabemos que era Dios, entonces Él dice, tranquilo nomás, esto, y la respuesta que le dio es, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Eso fue lo que le dijo Jesús después. Pero vemos nosotros, era importante ver el argumento que estaba en el corazón. Aquel al que amas está enfermo. Entonces nosotros lo que tenemos que dejar, no pedir con orgullo, nosotros vamos a orar en un rato y poner siempre a los pies de Cristo, tipo, decirle de esta forma, y aquí el que amas está enfermo. Nuestra situación, nuestra necesidad es presentarle directamente, no decirle vení pues curame directo, ¿verdad? Es presentar la situación y Él en su soberanía absoluta, Él va a saber cómo resolver. El santo recato en la oración. Ellas ponen el objeto a sus pies y lo dejan ahí. No le dicen, vení, sanalo, vení pronto, Señor. No le dicen eso. Ellas sabían del amor. Creen en su sabiduría. Señor, he aquí el que amas está enfermo. En Mateo 15, nosotros vemos, podemos ir a Mateo 15. Mateo 15, capítulo 30. Jesús sana a muchos. Ese es. Es del 29 dice. Jesús pasó de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Poner a los pies de Cristo nuestras oraciones. No es lo tanto suplicar con vehemencia, o sea, hablar bien, sino creer en su amor, en el poder de Jesús, no en el poder de nuestra oración. La Biblia no nos prohíbe usar argumentos. Por ejemplo, hay casos como el que le dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le dicen una forma en que tiene que sanar. Después del caso del centurión que le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero hay formas, y ellas eligieron esa. Señor, he aquí el que amas está enfermo, directamente. Y la respuesta que le dio, esta enfermedad no es para muerte. Vamos a imaginarnos por la escena. Era Juan 11. Juan 11, la muerte de Lázaro. Ahí dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, aldea de María, su hermana. Y vemos ahí, ¿verdad? Todas estas escenas, si nos imaginamos, le enviaron a un mensajero, que ellos estaban del otro lado, dice, o sea, 2 días de camino. El tipo que se fue, seguramente se iba corriendo junto a Jesús para avisarle. Y después le dice, anda nomás tranquilo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces, él cruzó, lo más probable que dice que cruzó el Jordán antes de la puesta del sol. Y las buenas nuevas, esta enfermedad no es para muerte. Qué promesa, ¿verdad? Para ellos.
cuando les recibieron al mensajero. No, esta enfermedad no es para... Así me dijo el maestro, esta enfermedad no es para muerte. No se va a morir, ellos antes decían, ¿verdad? Esa era la dulce promesa. Entonces ellos, lo seguro es que se fueron junto a Lázaro también para decirle, Lázaro estaba ya en cama y moribundo, y ahí le dice, mira, el maestro dice que vos no te vas a morir, esta enfermedad no es para muerte. Y él seguramente ahí re feliz, ¿verdad? No me va a morir. Y después, ¿qué pasó? Seguramente empezó ya a decaer, ¿verdad? Su rostro más pálido, y empezaron ya a preguntarnos, pero Jesús no puede mentir. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y después al final, Lázaro exhala su último suspiro, ¿verdad? Y sus hermanas empiezan a llorar y se preguntan ellos, ¿qué es lo que pasó acá? Y su fe empieza a apagarse. Se hunden en una oscuridad. ¿Qué podría querer decir al afirmar que no es para muerte? Nosotros tenemos acá la palabra profética más segura. Sabemos nosotros de que Cristo dijo, no les voy a dejar solos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa seguridad, ¿verdad? Tener esa seguridad de que la palabra es verdadera, de que Dios no puede mentir. Pero vivimos tiempos oscuros. Los enemigos del día del Señor se enfurecen, los enemigos de la iglesia se tornan cada vez más desesperados. La causa de Cristo está amenazada por doquier. Pero tenemos esta dulce palabra, que esta enfermedad no es para muerte. Sabemos, ¿verdad?, de que los tiempos son malos, que iba a ir la porte. Pero ¿falló la palabra del Señor? Nunca. Esa enfermedad no es para muerte. Los huesos secos vivirán. Todos nuestros enemigos, todos los enemigos del Señor se rendirán ante Él. Todos los reyes del mundo doblarán rodilla ante Jesús. Entonces, la explicación de esto, que ya sabemos, ¿verdad? Porque creo que todos los que estuvimos acá, estuvimos esos 2 domingos escuchando, ¿verdad? Esta es una repetición, nomás un replay. La explicación, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y entonces algunos se pueden preguntar, ¿por qué entonces se enfermó Lázaro? Y la respuesta es, para la gloria de Dios. Ven que así también en todos los sufrimientos del pueblo, a veces un hijo de Dios dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Enseñaré, predicaré, haré grandes cosas para ti. Y a veces la respuesta es, sufrirás por mi causa. Tenemos que mostrar el poder de la sangre de Cristo cuando da paz en la hora de la tribulación. O sea, cuando estamos sufriendo ahí, nosotros tenemos que decir, acá está, la sangre de Cristo me hace feliz en medio de esta enfermedad, en medio de esta pobreza, en medio de esta persecución. No te sorprendas si sufres. Esa es para la gloria de Dios. Sacar a la luz, saca a la luz gracias que no pueden verse en tiempo de salud. ¿Cuántos estamos enfermos ahora? En el grupo de la iglesia. Muchos estamos enfermos. Y todos prácticamente. Todos. Lucas libre y estaba a Lidia. Las uvas se pisan en esa época, hasta ahora se tiene que pisar para sacar el jugo. Así también la aflicción hace salir la sumisión, el desapego del mundo y el descanso pleno en Dios. Entonces aprovechemos las aflicciones, sea cual sea, aprovechar las aflicciones mientras las tenemos. Y segundo punto, vamos a continuar. Juan 11, desde el 5 al 10 vamos a leer. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Vamos por puntos. El 5 dice: amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Estas son las palabras que escribió Juan a través del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu le enseñó que escribir. Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Y el testimonio de Juan en este libro, en el Evangelio de Juan, dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Aquel a quien amas está enfermo. Entonces muchos pueden decir: ese es un mensaje de presunción. No es tanto así. ¿Cómo sabían ellas que Lázaro estaba realmente convertido? O sea, ¿cómo sabían? Porque acá le dice, pues, he aquí el que amas está enfermo, le dice. ¿Cómo ellas sabían que Jesús la amaba? Porque nosotros Cristo da a conocer su amor a los suyos. El secreto de Jehová es para los que le temen, dice el Salmo 25. Es ridículo pensar que Cristo no puede dar a conocer su amor al alma. Jeremías 31 dice: con amor eterno te he amado, por eso te atraje con misericordia. En Ezequiel 16 dice: pasando yo junto a ti te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te juré, y concerté pacto contigo, y fuiste mía. Y Juan 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. Entonces, cuando el Señor Jesús se acerca a un pecador muerto y le revela un destello de su hermosura, su sangre preciosa, lo que hay bajo sus alas, es persuadida a dejar todo lo de fluir. Entonces el alma gusta la paz de creer y llega a saber que Jesús lo ama. Entonces nosotros sabíamos entonces que Jesús, o sea, todos sabían que Jesús amaba a Lázaro. Se notaba, ese era un amor que se veía. Y seguramente Lázaro, antes de que se convierta, habrá pensado él a verle a sus hermanas y a sus dos hermanas, ¿verdad?, seguirle a Cristo. Decía: pero estos se habrán burlado en algún momento. Pero después que un día Él vino y le mostró la excelencia de la salvación por medio de Él, le atrajo, ¿verdad? Entonces ahora sabía que Jesús la amaba. Esa seguridad de que Jesús me ama, eso pues se siente. Tipo, vos sentís que Jesús te ama. Amó a toda su casa. Todos ahí, ellos tres eran. Recibir. Y vemos después en el versículo 6, dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La demora de Cristo, se demoró él. Y ahí parece que había una contradicción sobre lo que le estoy diciendo, que Jesús le puede amar entonces a alguien y le dejó ahí en su enfermedad, en su necesidad. Parece una contradicción, ¿verdad? Jesús le amaba y por eso mismo se demoró, porque le amaba. Nosotros nomás, como seres humanos, no toleramos esa demora, tipo rápido. O sea, nos guiamos por los sentimientos. Pero el mensajero le dice: esta enfermedad no es para muerto. Marta seguramente estaba, mientras Lázaro todavía no se moría, seguramente se preguntaba: ¿por qué no viene? ¿Qué habrá pasado? Seguramente le pasó algo por el camino. ¿Será está viniendo ahora? ¿Estará por llegar? Seguramente miraban el camino hacia su casa, por donde iba a venir, seguramente miraban todos los días, cada rato: ya viene el maestro, todavía no llega. Todo el tiempo seguramente así le habrá pasado.
Y era lo mismo con la mujer sirofenicia, que conocen el caso de la mujer sirofenicia. En Marcos 7 podemos ir. En Marcos 7, desde el 24, la fe de la mujer sirofenicia. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se quiso demorar el tipo, vamos a primero atenderle primero a los judíos y después le vamos a atender a los gentiles, más o menos aporte y nada, pero le respondió ella y le dijo, sí Señor, no le dice que sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Entonces no era la primera vez que él quiso esperar. Pero esos son los tratos de Cristo, no son con los suyos. Aunque les ama a veces, precisamente por ese mismo amor, Él se tarda. No tenemos que inquietarnos, somos inquietos. Las razones de la demora. 1, porque Él es Dios. Hechos 15 dice, conocidas son a Dios todas sus obras desde el principio del mundo. Él estaba presente en la habitación junto a Lázaro cuando estaba enfermo y cuando murió. Observó todo, cada lágrima que rodó en la mejilla de María y Marta, su hermana. Vio a Lázaro cuando murió, pero el futuro también estaba delante de él. Sabía lo que iba a hacer, que la tumba le iba a entregar a su muerto y que pronto cambiaría el llanto en cánticos de gozo. Entonces el motivo es 1, porque Él es Dios. 2, para aumentar su fe. Les dio la promesa de la cual tenían que agarrarse, aferrárselo. No, esta enfermedad no es para muerte. Entonces era una palabra sencilla y clara, fácil de sostener, pero qué duro habrá sido para ellos, ¿verdad? Tipo, aferrarse a esa fe. Tipo, qué prueba, ¿verdad? Cuando después murió, se empeoró, después murió, casi se apagó, se extinguió su fe. No sabían qué pensar. Cristo es mentiroso, Él me dijo, no iba a morir. Pero entonces, así como la fe de ellos se fortaleció aún más y para siempre, como sus discípulos también y todo lo que estaban alrededor. Estaban ellos ahí medio difícil la situación de ellos, ¿verdad? Tipo, el maestro ya se iba a morir, era ya prácticamente, no había cuenta atrás, tipo, no había más punto de no retorno, se llama, tipo, ya no había caso. Jesucristo, todos sabían, bueno, le van a matar al tipo. Y su fe se estaba ya despedazando, tipo, ¿qué es lo que va a pasar a nosotros? Y después viene esto, ¿verdad? Lázaro, sal fuera. Y le resucita. Y ahí la fe de todo ello explota. Y se volvió una celebridad Lázaro. Hasta que Herodes mismo, ¿verdad?, intentó después matarlo otra vez. Tipo, dijeron, vamos a matarle a Lázaro porque se está volviendo ya. O sea, todos estaban felices, gozosos. Primero hubo un llanto tremendo y tipo empezaron a llorar, lamentarse. Seguramente uno habrá dicho, pero yo te dije que ese Jesús es un mentiroso. ¿Cuánto habrá habido ahí, verdad? Tipo, yo te dije, ya voy a vender, ¿para qué vos te vas en esa iglesia? ¿Verdad? Tipo, eso. Pero Dios es Dios y Él convierte el lamento en gozo. Pasó también, ¿verdad?, cuando los discípulos estaban en la barca
Y Jesús le da la orden, vamos al otro lado del mar. Se suben y viene una tormenta enorme y tipo, maestro, sálvanos que perecemos. Y él estaba ahí acostado de ni bollo otra vez, ¿verdad? Pensamos nosotros, ¿verdad? Pero él está durmiendo ahí. Y le dice, ¿dónde está vuestra fe? Le dice eso. Y apaga la tormenta. Y de ahí la fe de ellos se fortalece. Entonces, todas estas pruebas, hermanos, todas las pruebas, ya sea persecución, pobreza, muerte, enfermedad, todo esto es para fortalecer la fe nomás. No hay otro. No es que Él nos castiga, no es que Él. Yo, por ejemplo, antes reconozco que mucho tiempo fui terco, tapaba mi oído, pero me trajo otra vez con Garfio allá, acá, pero ya todo golpeado, ya magullado. Y le doy gloria a Dios. Me hace recordar el dolor, de que me hace recordar. Y no hay un día que no le pida que me ayude a sanar. Le pido. Y va a ser cuando Él quiera, en el momento que Él quiera, así como con Lázaro. Tranquilo nomás, esperar nomás. 4 días. Hiede ya. Y ese es el propósito de Dios en todos sus tratos con su pueblo, que Él sea visto y glorificado. En Éxodo 14 dice, sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Por eso le destruyó a los egipcios. Para que todos sepan quién es Él. Él amó a esa mujer sirofenicia, aun cuando no le respondió palabra, dice, no le respondió palabra. Y la determinación de Cristo, en el versículo 7, Juan 11, versículo 7. Entonces Jesús dijo, 11:7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. 2 días pasaron. Esperó que la copa de los amorreos se llenara antes de destruirlo, dice en el Antiguo Testamento. Así como Él esperó que la higuera le dé fruto, después de esto le vas a cortar. Cuando se acabe la arena del tiempo que tenemos. El tiempo, hay un dicho lo que dice, los tiempos son de Dios, ¿verdad? Un versículo, ¿verdad? Oseas 6 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Primera de Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese es el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y con respecto a la venida de Cristo mismo, ¿cuántos siglos pasaron? Y dicen, el mundano te dice, pero este es un mentiroso. Él dijo, voy a irme. ¿Cuánta gente habrá? ¿Cuántos miles y millones de seres humanos habrán dicho esa herejía, verdad? Decir, no, este es un mentiroso. Él dice que va a venir y no viene. La segunda venida va a ser gloriosa. Cristo dijo a la iglesia hace mucho tiempo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El tiempo parece prolongarse, el esposo parece que tarda, pero vendrá a su debido tiempo. Por razones infinitamente sabias, y en el instante señalado los cielos se abrirán y Él aparecerá en gloria. Y la respuesta de Cristo en el versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
Si sos creyente, si sos seguidor de Jesús y sos tentado a retroceder, el camino es estrecho y difícil, pero ¿por qué tenemos que tener miedo? La sangre de Cristo sobre nuestra conciencia y la presencia de Dios en nuestra alma. ¿No hay acaso 12 horas en el día? ¿No somos todos inmortales hasta que nuestro trabajo haya terminado? Y para terminar, la muerte de Lázaro. Desde el 11 al 16 vamos a leer. Dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, con sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Hay un poema que dice, la amistad más noble que jamás se ha mostrado, la historia del Salvador la ha revelado. Y acá dice, nuestro amigo Lázaro, nuestro amigo. Una verdad asombrosa que Dios viene y se hace amigo de gusanos como nosotros. La verdadera amistad consiste en confianza mutua y sacrificios mutuos. Así trató Dios a Enoc. Enoc caminó pues con Dios, 300 años caminó con Dios. Dios le contaba todo a Enoc. Y Enoc le contaba todo a Dios. Qué amistad, ¿verdad? Entre Jehová Dios y un gusano. Así trató Dios a Abraham. 3 veces en la Biblia le llama amigo de Dios. En 2 Crónicas 20, en Isaías 41, en Santiago 2. 3 veces. Despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, dice Isaías 41. El Dios de gloria le apareció a Abraham y le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Imaginen lo que le dice. El Dios de gloria le dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? En Génesis 18, el trato de Dios a Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y de ese mismo modo también Cristo le trató a sus discípulos. Aunque Él era el Cordero de Dios, y dijo, ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Les admitió en una comunión más íntima. Uno se recostó sobre su pecho en la cena, la mujer le ungió sus pies con perfume. Les reveló todo lo que había oído en el seno de su Padre, todo lo que podían soportar de la gloria y del amor del Padre. Y así también le trató a Lázaro, le dice acá, nuestro amigo Lázaro duerme. Y eso es lo que nosotros somos invitados a hacer, ¿verdad? Amigos de Jesús. Nosotros cuando elegimos amigos, nosotros queremos, siempre nuestros amigos queremos tenerle a gente de mayor calibre, ¿ya? El ser humano, ¿ya? Tipo, no, yo quiero tenerle a mi amigo a una persona ilustre, una persona importante, para poder sacarle provecho al amigo. Pero Dios no es así. Jesús elige lo vil y lo menospreciado, y a ese le llama amigo, al gusano. Él elige a los pobres, a los necios, a los niños, y los hace sus amigos. A aquellos de quienes el mundo se avergüenza. El mundo cambia, amigos. En el mundo, si un amigo rico empobrece, si es sorprendido con una ruina, cae en una miseria, los amigos como mariposas vuelan a refugiarse. Pero no así Jesús, el amigo más unido que un hermano. Proverbios 18.
Un verdadero amigo no oculta nada de aquello que convierte al otro saber. Tampoco lo hace Cristo. Así como le dijo a Abraham, ¿encubriré yo a Abraham lo que yo voy a hacer? Quitarle el aguijón a la muerte. No. Nuestro amigo Lázaro duerme. El mundo te va a olvidar. Pero si pertenecemos a Cristo, si perteneces a Cristo, el mundo nunca te va a amar. Y se van a alegrar cuando te mueras. Los sermones vivientes no son gratos a los ojos del mundo. Ustedes ven la página de la iglesia del Facebook, en una predicación así, encontrás 6, 4 me gusta. Tiene 200 visualizaciones. De los 200 que vieron poquitito. 4 le dieron me gusta. ¿Verdad? Y vos ves un video súper requete mundano y ese tiene ahí 45,000, 60,000, 600,000, 1,000,000. No somos gratos a los ojos del mundo. Pero como decía Spurgeon, no se preocupen por los asientos vacíos que están ocupados por ángeles. Porque los ángeles se asombran, dice, por la predicación, por la gracia. Le causa gozo ver, ¿verdad?, de que ellos le conocen a Dios, que Él es un Dios santo y que Él abre la salvación a gente como nosotros. Y les sorprende, dice. Cristo jamás te va a olvidar. Aquel que dijo, mi testigo fiel Antipas. Cuando todo el mundo lo olvidó, Él recuerda a todos sus santos y los lleva consigo. Y el último, el que dijo Tomás, llamado Dídimo. Vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿Qué voz es esa? El verdadero amor de Cristo, Él vio que Cristo estaba determinado a ir, vio el peligro, contó el costo y dijo, bien, vamos también nosotros. Vendrá tiempo cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, dice Juan 16, más adelante. Cuánta nube de testigos han visto los mártires en todo el mundo diciendo, como Tomás, vayamos también nosotros para que muramos con Él. Y ese es el verdadero celo por los demás. Vayamos. No dice, me voy a ir. Dice, vayamos. No es como Pedro que después le dice, estoy dispuesto a ir contigo. Y le dice, vayamos. Siempre que vemos claramente el camino del deber, debemos invitar a otros a acompañarnos. No basta con que el creyente ande solo en el buen camino. Siempre debe decir vayamos. Así como en Jeremías 50 dice, venid y juntémonos a Jehová. Moisés en Jorá dice, ven con nosotros. El número 10 dice, así los gentiles convertidos, casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de Jehová. El cristiano debe ser como un río que fertiliza mientras corre, llevando consigo a otros, barcas y todo lo que flota sobre su seno, hasta el océano. Este es el mensaje, hermano. Les agradezco y realmente sigue todavía pero hasta acá podemos llegar. Gracias. Amén.